Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y yo soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuestro deseo es que puedas estar con alguien más, que puedas compartir un tiempo juntos de alimentos, de compañerismo, en donde quiera que estés oyendo o viendo este video el día de hoy y que puedas compartir realmente no solo de un tiempo lindo, personal, pero que también puedas compartir un tiempo juntos creciendo y estudiando la palabra de Dios. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy y ser la iglesia en todo lugar. Y estamos empezando una serie nueva el día de hoy titulada ¿Lo crees? Yo no sé si muchas veces tú has tenido esta pregunta en tu mente en la cual tú dices, sí, yo creo que Dios realmente va a actuar, ¿no? Y dejo un espacio en blanco ahí. Sí, yo creo que Dios realmente obrará en mi vida. O yo creo que Dios realmente proveerá en mi vida. O sanará a mi ser querido. O me guiará en esta decisión. Y aunque quizás lo piensas, es más allá de simplemente decir, sí, yo creo que Dios puede hacer eso o tiene poder. Pero es realmente internamente ¿creemos que Dios va a hacerlo? ¿Creemos en lo que Dios nos está diciendo en su palabra? ¿Crees realmente cuando Dios te está diciendo, da ese paso de fe? Deja ese empleo. Toma ese empleo. Deja este lugar. Ve a tal lugar. Quédate en este lugar. Quizá deja esa relación. O empieza una relación nueva. No sé, ¿realmente crees cuando sientes que Dios te está hablando claramente? Hay una historia de un hombre que estaba escalando una montaña alta y ya era tarde por la noche cuando él de repente se cae en un abismo y como él pudo, se agarró de una rama y se quedó colgado de esa rama, pero estaba tan oscuro que no podía ni ver sus pies. Él veía para abajo y era absolutamente oscuro. Veía para arriba, no podía ver ni siquiera la distancia en la que había caído. Estaba en completa oscuridad y desesperación. Y trató de subir, pero no podía subir. Entonces él, en su desesperación, grita, Dios, si tú estás allí, sálvame. Si estás allí, ayúdame. Y no sé si fue en su interior o si realmente escuchó una voz que le dijo, aquí estoy. ¿Crees que puedo hacer algo por ti para salvarte? Y ese hombre realmente entre lágrimas y desesperación responde al Señor, sí Señor, claro que sí tú puedes hacerlo. Yo creo que lo puedes hacer. Entonces este hombre vuelve a escuchar nuevamente, quizá en su pensamiento o audiblemente escucha, bueno, si crees realmente en mí, suelta la rama. Y hubo un gran silencio. En ese silencio mucho pasó por su mente pensando, pero no tiene sentido porque estoy viendo para abajo, no veo nada, o sea, estás absolutamente en oscuridad, ya tus brazos están por no dar más, ves para arriba, no hay nada. Y este hombre grita, ¿hay alguien allá arriba? Esperando una respuesta. Y lamentablemente pasó así la noche y al otro día los rescatistas lo encontraron congelado, prendido de esa rama, a solamente una distancia de 2 metros del suelo. Que si hubiese realmente creído en lo que Dios le estaba diciendo, no solamente yo creo en Dios, o creo en que sí lo puedes hacer, pero realmente lo hubiera creído. Realmente el creer es confiar lo suficiente como para soltar esa rama. Hubiera soltado la rama, hubiera caído en el suelo, se hubiera dado cuenta que estaba bien, hubiera podido buscar otro camino, hubiera podido acampar, muchas cosas. Mas sin embargo le costó la vida. Y sabes, yo sé que no es solamente decir yo creo que Dios existe, yo creo en Dios. ¿Realmente crees lo que te dice? ¿Crees cuando Él te habla? Entonces en esta serie titulada Lo crees, vamos a estar estudiando 4 encuentros que Jesús tuvo con personas en el Evangelio de Juan, en el cual Él las retó. Los retó a creer realmente en lo que Él estaba diciéndoles. Ellos tuvieron que batallar con esa pregunta y creer realmente en Jesús. Y vamos a empezar con una historia de una mujer que es muy conocida en el libro de Juan 4.
esta mujer samaritana. Y para darte un poquito de contexto, ¿no? Aquí empieza el pasaje hablando en el versículo 1 que Jesús estaba con sus discípulos predicando en Judea. Dice que estaban bautizando a muchos ahí, así que él decide irse de Judea, decide volver a Galilea. Ahora, Judea estaba en la parte sur de Israel y Galilea estaba en la parte norte. Entonces tenía que atravesar por una parte una región llamada Samaria, que es donde toma lugar esta historia. Y vamos a proceder en ese capítulo 4, el versículo 4 en adelante. Y vamos a leerlo y dice así: en el camino tenía que pasar por Samaria. Luego viene del sur de Judea hacia Galilea. En el camino pasaba por Samaria. Dice, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Y poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Dice, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces Jesús le dijo, entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Y nos vamos a detener un momento ahí, porque hay mucho que podemos realmente ver que está sucediendo para ayudarnos a entender realmente la magnitud de lo que Jesús estaba a punto de hacer en la vida de esta mujer. Y quiero que podamos ver 5 cosas que Jesús hace al encontrarse con esta mujer. O sea, hay cosas que Jesús está ya premeditadamente haciendo para encontrarse con ella, al igual que lo hace en nuestra vida para encontrarse con nosotros y así retarnos a creer en Él y en lo que Él nos está diciendo. Y lo primero que quiero que veamos es que Jesús busca a quienes otros rechazan. O podríamos sustituir ese rechazo a evitan o descartan, ¿no? Jesús busca a quienes otros evitan o descartan. Y este pasaje, al leerlo nuevamente, vamos a ver realmente lo importante y cómo Jesús realmente estaba siendo intencional en ir tras esta mujer. En ese versículo 4, al regresar nuevamente, dice, el camino tenía que pasar por Samaria. Dice, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Vemos que era intencional el lugar en el cual Jesús estaba yendo. Tenía que pasar por Samaria, y bueno, Samaria es grande, o sea, es una región grande, pero dice específicamente llegó a esta ciudad llamada Sicar. Vemos que él tenía un lugar en mente de antemano. Al seguir leyendo en el versículo 6, dice, ahí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame agua de beber. Vemos que Jesús entonces va a este lugar, a esta ciudad, va a un pozo específicamente y sabemos que esto era específico porque tenemos que entender lo que sucedía culturalmente en ese pozo o en cualquier otro pozo en particular, pero especialmente ahí. Dice que llegó al mediodía. Por lo general, culturalmente, las mujeres iban a sacar agua al pozo de madrugada. Realmente las mujeres eran las que por costumbre iban a los pozos, pero lo hacían de madrugada temprano o lo hacían al atardecer. No lo hacían al mediodía cuando estaba lo más fuerte del sol. Entonces culturalmente se sabía que al mediodía no iba a haber nadie ahí, especialmente para sacar agua del pozo, porque era una tarea que las mujeres hacían. Entonces el que Jesús llegó al mediodía era estratégico. Ya había algo en particular por el cual él estaba llegando a esa hora. O sea, se podría decir otra persona no iba a encontrar a nadie ahí, ¿no? Entonces vamos que él llega ahí y dice que poco después entonces llegó una mujer samaritana a sacar agua. Entonces eso podríamos verlo como algo raro. Cualquier persona no hubiera esperado encontrar a alguien a esa hora sacando agua, porque no era la hora en particular. Y mucho menos una mujer sola, porque las mujeres por lo general iban en grupo. Era el momento para
chismear, no es chismear, era un momento para hablar, ¿no? De lo que estaba sucediendo en la vida, de lo que estaba pasando alrededor en la ciudad. O sea, era un momento social como mujeres para poder compartir, sacar agua y regresar, convivían. Pero entonces el hecho de ir sola nos comunica algo. Quizás de alguna manera podía ser señalada o podría ser no bienvenida por otras mujeres, quizás no era bien recibida, era evitada, ¿no? Entonces vemos que era marginada, estaba siendo rechazada y quizás también ella misma no quería hablar con otras mujeres sintiendo esa misma crítica en sus vidas. Entonces vemos que Jesús salir a esa hora, cuando no culturalmente no hay nadie, nos vemos que está rompiendo una barrera étnica, una barrera cultural, el llegar a esa hora. Pero no solo eso, él es un hombre que está hablando con una mujer y por lo general los hombres no se dirigían a las mujeres, se dirigían a los hombres, a los maridos de las esposas, ¿no? Entonces eran como vistas más bajo, ¿no? Entonces vemos que también aquí Jesús está rompiendo una barrera de género, ¿no? Está no teniendo importancia a eso, él está hablando con esta mujer. No solamente eso, pero él es un rabino que está hablando con una mujer considerada impura. Por algo la rechazaban, por algo la marginaban, por algo la criticaban, que obviamente religiosamente cualquier otro rabino, cualquier otro fariseo no iba a tener tratos con ella, mucho menos hablar con ella por eso mismo. Entonces vemos que Jesús está rompiendo una barrera religiosa. Y por otra parte, era una mujer samaritana. Aquí Jesús está rompiendo una barrera social, esa enemistad que había entre judíos y samaritanos. Entonces vemos que Jesús es sorprendente en la manera que él está hablando. Fue estratégico en el lugar al que él fue. Fue a un lugar buscando a una persona en particular y está rompiendo todo tipo de barreras para encontrarse con ella. Entonces vemos el versículo 9, continúa la historia. Dice, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Vemos que también ella se sorprende del hecho que él está ahí y que ha roto esas barreras que de alguna manera impedían que esa relación, que esa palabra, esa comunicación, ese trato surgiera. Especialmente esa rivalidad entre judíos y samaritanos, porque lo vimos al principio. Samaria era considerada era la capital del norte, pero estaba un poco más central, pero era igual considerada esa capital del norte, Judea, de la región del sur, de la tribu de Judá y de Benjamín, el linaje de David. Entonces ellos veían a los samaritanos como personas impuras, porque adoraban a otros dioses, se habían unido, se habían mezclado con otros grupos, con otras tribus paganas que adoraban a otros dioses, rendían cultos a otros dioses. Entonces, los judíos evitaban pasar por Samaria. Y si vemos en el mapa, del sur al norte, tenían que pasar por Samaria, pero pasaban por la orilla, por todo el borde del río Jordán, porque el pasar por el medio, sabían que iban a haber insultos mutuos, ¿no? Esa rivalidad entre dos grupos que se odian, que se detestan, ¿no? Y que mutuamente se insultan. Entonces, vemos que lo normal, lo lógico, todos pasaban por el río Jordán para cruzar y evitar Samaria, pero Jesús va directamente a Samaria, va directamente a esa ciudad, y ahí entonces él está rompiendo está rompiendo varias cosas, ¿no? Esta mujer, siendo samaritana, era culturalmente rechazada porque otras mujeres no hablaban con ella, era señalada, era marginada, era socialmente rechazada por los problemas entre judíos y samaritanos, que había enemistad, no había manera de tener relación, era religiosamente rechazada por ser considerada impura por el estilo de vida que ella llevaba. Entonces, algo que nos deja ver claramente lo que Jesús hace es que Jesús va donde otros no quieren ir para alcanzar a quienes otros evitan. Así es, Jesús va a donde otros no quieren ir para alcanzar a quienes otros evitan. Y al seguir estudiando este pasaje, conforme lo seguimos leyendo, nos damos cuenta qué es lo que Jesús hace. Él hace entonces lo que Él hace para retarnos a creer en Él y en lo que Él está diciendo. Entonces vemos que Jesús busca a quienes otros rechazan. Número 2, Jesús desea saciar nuestra sed más profunda. Jesús desea saciar nuestra sed más profunda. Al continuar la lectura en esos versículos 10 al 12, Él le dice a la mujer, si tú supieras quién soy yo,
tú me estarías pidiendo agua, ¿no? En vez de él pedirle agua, de ver si ella hubiera sabido quién era Jesús, realmente le hubiera pedido agua a él. Y ella le dice, bueno, pero si tú no tienes ni cubeta, ni vaso, ni una cuerda larga, ¿cómo me vas a dar tu agua? ¿No? Y empieza a despertar cierto interés en la conversación con esta conversación. Jesús le hace ver que ella tenía sed, pero no una sed momentánea. Ella tenía una sed de algo mucho más profundo, y lo mismo hace en nuestra vida hoy. Muchas veces quizás nosotros pensamos y vemos a Jesús para saciar una necesidad física, una necesidad social o inmediata, pero Él desea saciar mucho más, una sed más profunda en nuestra alma, desea saciar esa sed que nuestro sed anhela y que sabemos el mundo no la puede saciar, eso que el mundo no puede ofrecer. Eso es lo que Jesús desea realmente saciar. Y en el versículo 3, entonces, aquí vemos la lectura, dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Vemos entonces que la conversación y empieza a causar interés en esta mujer, y ella estaba enfocada en esa agua física, pero realmente su corazón anhelaba saciar una sed más profunda. Su corazón entonces empieza a escuchar y desea creer lo que Jesús le está diciendo, desea realmente creer que Él puede saciar esa sed, esa necesidad que ella tenía. Y nosotros nos pasa igualmente el día de hoy. Sabemos que Dios nos ha hablado o que nos ha dicho algo, ¿no? Y escuchamos lo que nos ha dicho y queremos creer que sí va a hacer, o queremos creer que Él va a saciar esa necesidad en nuestra vida, o quizás a saciar ese dolor, esa soledad o ese rechazo o esa falta de amor. Queremos creer que lo vamos a encontrar en Jesús, pero a veces nos cuesta realmente dar ese paso de acción a lo que Él nos está diciendo. Pero queremos creer, pero sabes, la fe comienza cuando reconocemos que Jesús ofrece algo que el mundo no puede dar. Ahí es donde empieza la fe a crecer. Cuando te das cuenta que esa sed que tanto anhelas, esa sed puede ser saciada solamente por Jesús, ahí es que te empieza a desarrollar tu fe. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Crees que realmente Jesús lo va a hacer? Y vemos entonces que Jesús intriga el corazón de esta mujer, empieza a retarla a creer en Él. Y el versículo 16 al 19, si seguimos leyendo, dice, Jesús entonces le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, le dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Entonces vemos que Jesús le dice y le revela todo detalle de su pasado a esta mujer. Le dice exactamente y le deja ver que Él tiene conocimiento completo de su vida y de lo que ha hecho. Y nos lleva al punto número 3. Jesús desea confrontar nuestro pasado. Jesús confronta el pasado de esta mujer, pero fíjate cómo lo hace sin humillarla, lo hace sin criticarla, lo hace sin juzgarla, lo hace no enojado, lo hace no regañándola o juzgándola, lo cual hace que entonces ella, en lugar de huir al ser confrontada por su pasado, reconoce que Jesús le está hablando con autoridad divina, reconoce que hay algo especial, hay algo maravilloso y un poder de Dios en su vida. Por eso le dice, seguro usted es profeta. Entonces vemos que no se siente atacada. Jesús la confronta, pero no lo hace de una manera mal, ¿no? Y Jesús la confronta porque Él desea transformarla. Él deseaba transformar su vida. Por eso fue que la confrontó. Por eso fue que llegó a ese lugar en Sicar. Por eso fue que Él llegó a ese pozo al mediodía. Porque culturalmente no había nadie, pero sabía que ella iba a llegar ahí y era una persona rechazada. Y vemos entonces que Él lo hace no exponiéndola públicamente, no lo hace confrontándola con críticas, ¿no? Pero lo hace confrontándola con amor, le ofrece gracia y la verdad, realmente le revela la verdad de su pasado con gracia. Y sabes, la gracia de Cristo no ignora el pecado, sino que lo transforma.
La gracia de Dios transforma nuestra vida. No está ahí para simplemente ignorar ese pasado o ese pecado, pero quiere transformarlo en nuestra vida. Eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida ahora. Él desea transformar tu vida completamente, no solamente saciar una necesidad inmediata, pero desea satisfacer y saciar esa sed, esa necesidad que el mundo no puede llenar. Entonces nos damos cuenta que Jesús hace 5 cosas, ¿no? Él está haciendo aquí al encontrarse con esta mujer, y al igual como lo hace en nuestra vida al encontrarse con nosotros, Jesús busca a quienes otros rechazan. Jesús desea saciar nuestra sed más profunda. Número 3, Jesús desea confrontar nuestro pasado. Y nos lleva al número 4, que Jesús quiere transformar tu vida. Jesús desea transformar tu vida completamente. Y en esos siguientes versículos del 20 al 27, vemos que Jesús responde a una pregunta que esta mujer le hace, que era una pregunta y un tema un poco problemática y divisoria entre samaritanos y judíos. En la parte de la rivalidad de muchas otras cosas que tenían y cómo los consideraban los judíos a los samaritanos, siempre estaba este debate de en cuál lugar era el lugar correcto para adorar, ¿no? Los judíos decían que era en el templo que estaba en Jerusalén, y los samaritanos decían que era en el monte de Gerizim, que era donde sus antepasados habían adorado por cientos y cientos de años. Entonces siempre había una pelea en cuál era el lugar correcto para adorar. Era un lugar, era el otro lugar. Entonces vemos que Jesús usa esa oportunidad. Esta mujer le hace esa pregunta, ¿no? Los judíos dicen que es en el templo, nosotros decimos que es en el monte. ¿Cuál es el lugar correcto para adorar? Y Jesús toma esa oportunidad para realmente hacer de bendición en ella, ¿no? Y le dice, no importa en dónde adores al Padre, si es en Jerusalén o si es en el monte, lo que el Padre desea es que le adoren en espíritu y en verdad. Es lo que dice el versículo 23. Dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Vemos que Jesús claramente, su enfoque no está en dónde debe hacerlo, sino cómo deben hacerlo. Dice esas personas que le adoren de esa manera. Es lo que Dios está buscando. Ahora, ¿por qué fue tan transformadora esa respuesta? ¿Por qué fue tan transformadora esa plática en particular? Quiero que pensemos por un momento su situación. Por lo que fue transformador es porque la liberó de una realidad en la cual ella vivía. Y era el hecho que ella no podía adorar en ningún lugar. Su realidad era que era rechazada socialmente en Samaria. Entonces, al ser rechazada y religiosamente considerada impura, no era permitido para ella ir a ese monte a adorar, donde supuestamente adoraban los samaritanos. Por la enemistad que había con los judíos y por lo lejos que estaba Jerusalén y el templo, no podía ir allá. Entonces, no podía ir a adorar tampoco allá. Y si era o Jerusalén o si era el monte, los dos lugares que supuestamente podían ser correctos para adorar no podían hacerlo. Entonces ella no tenía acceso a una manera o a un sistema religioso en el cual poder adorar. Entonces al Jesús decirle, no importa el lugar en el cual tú adores, le estaba dando acceso a ella a poder adorar y a una conexión con el Padre. Le estaba dando la oportunidad a ella, una persona rechazada, marginada, para poder adorar a Dios también y poder tener una relación con Dios. Y le dice que debe de ser en espíritu y en verdad. En espíritu no se refiere solo a una parte emocional o a una manera emocional o a una emoción, sino a una adoración que nazca del interior del corazón. A eso se refiere en espíritu. En espíritu es que brota de tu corazón, no es un ritual, no es algo que haces simplemente por tradición. Y luego dice en verdad, porque entonces es esa revelación acerca de Dios y quién es Dios, al Dios al que adoras, ¿no? Y no simplemente una tradición incompleta, pero realmente estás adorando con conocimiento. Entonces Jesús finalmente le dice a esta mujer, después que le dijo, le mostró su pasado, le está diciendo la manera que Dios desea adorar, ella percibe que hay algo especial, percibe que puede ser un profeta. Jesús finalmente le dice quién es él. En el versículo 25 la mujer le dijo, wow, sé que el Mesías está por venir, al que llamarán Cristo, y cuando Él venga, Él nos explicará todas estas cosas. Esto que me estás diciendo, Él lo va a afirmar. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Y en ese momento yo creo que ella pasa entonces
de un estado a otro. Ella pasa de un sistema de religiosidad por herencia, por tradición, pasa a un aspecto de una relación personal con Dios en la cual no importa el lugar, sino lo que importa es el corazón para conectar con Dios. Dice la verdad entonces es que los judíos adoraban no era un libro, sino que a una persona. Ella creyó en ese momento que Jesús era el Mesías. Y en ese momento entonces es donde en su interior hubo una transformación. Dios transformó su vida porque le dio acceso a esa relación, a una oportunidad de adorar a Dios. Entonces vemos que Jesús, al encontrarse con esta mujer, al igual que lo hace con nosotros, la retó a creer en Él y la retó a creer en lo que Él le estaba diciendo. Y nos reta a nosotros a hacer lo mismo. Y cuando Él hace eso, cuando Él va tras nosotros para encontrarse con nosotros, vemos que Jesús busca a quienes otros rechazan. Jesús desea saciar nuestra sed más profunda. Jesús desea confrontar nuestro pasado porque Él desea transformar tu vida al punto del número 5, que Jesús desea usarte en donde estás. Él hace todo eso porque Él desea usarte. Dice la historia que ella inmediatamente dejó todo y volvió a la ciudad, al pueblo donde la conocían, al pueblo donde las mujeres la rechazaban, al pueblo donde la criticaban, al pueblo donde no la incluían y la ignoraban. A ese mismo pueblo volvió. Dice en el versículo 28 al 30 de Juan 4. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Dijo: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que ha hecho en mi vida. Yo no sé si yo saldría corriendo diciendo eso, porque a lo mejor no todos querían que les dijeran todo lo que habían hecho en su vida. Que a veces que eso se quede en el pasado, ya no quiero verlo más, no sé. Pero vemos que ella no tuvo no dudó en salir corriendo e ir a decir lo que Dios había hecho. Hubo acción de su parte, hubo una respuesta de su parte al Jesús transformar su vida. Eso es lo que causa a Jesús en nuestra vida. Cuando Él transforma nuestra vida, hay una respuesta, hay una acción de nuestra parte. Ella volvió y habló con convicción. Había algo diferente en ella, algo había cambiado después de ese encuentro con Jesús. Había sido perdonada, había sido transformada. Pero vino que entonces ella creyó en Jesús. Ella creyó lo que Él le dijo cuando Él le dijo: yo soy el Mesías. Y aunque no le hizo esta pregunta, sin duda alguna ella batalló en su interior. Cuando Él le dijo: yo soy el Mesías, ella tuvo que haber pasado por su mente: ¿lo crees? Y sabemos de que ella creyó y la llevó a actuar. Y al ella actuar, al ella responder, luego de haber sido transformada, luego de haber experimentado lo que Jesús hizo en su vida, fíjate lo que Dios hizo en ella. La usó justo en donde ella estaba. Este es el versículo 39 y luego el 42. Dice: muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús. ¿Por qué? Por lo que la mujer había dicho. Y luego dice: luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo porque tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Vemos que las personas creyeron no solo por lo que ella dijo, o sea, hubo parte de contribución de su parte, el haber dicho lo que Jesús había hecho en ella, ver cómo Jesús la había transformado. Hubo algo que ella hizo de respuesta ante esa transformación. Pero ellos creyeron una vez experimentaron, dice, hemos oído en persona, o sea, experimentaron la presencia de Jesús en sus vidas y ahí creyeron. Y sabes, el día de hoy yo sé que quizás tú has pensado: bueno, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, que Él puede hacer esto, que Él puede hacer lo otro, yo creo que Él tiene poder. Pero cuando te habla, ¿estás realmente creyendo en lo que Él te está diciendo? Porque sabes, tienes que creerlo para que eso pueda ocurrir en tu vida. Tienes que creerlo. Ella tuvo que creer para que esa transformación sucediera en su vida. Y el día de hoy, quizás Dios te está diciendo: ¿lo crees? Eso a lo que yo te he estado llamando, eso que te he estado diciendo, eso que te he estado mostrando, ¿lo crees? Yo creo que es un momento que no debes ignorar y es un momento que tienes que tomar.
y pensar y meditar, ¿realmente crees en lo que Dios te está llamando a hacer? Porque si realmente lo crees, tienes que entonces soltar esa rama de la cual te estás agarrando el día de hoy. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios grande y maravilloso. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo en nuestra vida, Señor. Gracias porque vemos que tú, Señor, estás activamente trabajando, estás activamente yendo en busca de nosotros, Señor, para tener una relación contigo. Vas en busca de personas que quizás han sido rechazadas, marginadas, porque quizás en un pasado, en un tiempo atrás, nosotros fuimos rechazados, fuimos marginados, Señor, mas sin embargo tú fuiste tras cada uno de nosotros con el propósito de transformar nuestras vidas y usarnos para tu obra, Señor. Gracias porque el día de hoy yo sé que tú has traído esta palabra para más de una persona, Señor, que necesitaba oír que tú le amas, Señor, y que tú deseas usarle ahí en donde está. Padre, yo te pido que podamos creer en tu palabra, que creamos, Señor, realmente en ti, y que al creer cause acción, que al creer cause, Señor, realmente una respuesta de nuestra parte, Señor, y que podamos hacerla con fe y seguro, sabiendo que tú, Señor, vas por delante y que tú nos guías. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Te damos a ti toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solamente quiero animarte a que realmente recuerdes que tu fe empieza cuando crees y reconoces que Jesús es el único que puede saciar esa sed que el mundo no puede saciar. Y el día de hoy yo sé que quizás vas a encontrar pruebas que el enemigo va a tratar de impedir que des ese paso, que sueltes la rama, pero recuerda que Él te está llamando, que Él te está guiando, que Él te está diciendo, ¿realmente lo crees? ¿Realmente confías en mí? Él nos sostiene en su mano, Él está a lo largo de nuestra vida en todo tiempo en la palma de su mano. Solamente nos está diciendo, hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.